estudia la geografía humana? Es una cosa importante que tenemos que tener definida. Para decirlo en términos muy esquemáticos, la geografía humana se ocupa de explicar las razones por las cuales los seres humanos se asientan en un lugar y no en otro. Eso es una manera de verlo. ¿Por qué existen seres humanos en los páramos? ¿Por qué existen seres humanos en las costas? ¿Por qué existen seres o asentamientos eh, en los bordes u orillares de los grandes ríos? ¿O por qué existen asentamientos o aldeas cerca de pequeños riachuelos de valles intramontanos? Bueno, muchas razones. ¿Por qué existen grandes ciudades? ¿Por qué grandes ciudades se de alguna manera dominan, absorben las pequeñas poblaciones que hay alrededor? En general, la geografía humana se ocupa entonces de estudiar las razones por las cuales los grupos humanos ocupan un lugar y no ocupan otro. Entonces, eso implica pues una complejidad enorme de disciplinas alrededor tratando de explicar lo que pasa. Entonces, en geografía humana, mm, lo mismo que sucedía en geografía física, pues tenemos que entender que son muchas las disciplinas las que concurren. Entonces, en geografía humana tenemos economía, tenemos antropología, sociología, psicología, incluso filosofía, historia. Eh, Son más o menos las que más intervienen en este proceso de entender la geografía humana, ¿no? Obviamente hay más disciplinas, ¿no? Pero pues estas son las fundamentales que suelen emplearse a la hora de explicar un fenómeno humano en el espacio. Mm. Bien, otra categoría clave, otro concepto clave que ustedes deben tener muy claro en geografía humana es la noción de topofilia. Lo digo aquí que esto es muy importante. Repito, topofilia. Topofilia es amor, familiaridad, apego a los espacios cotidianos. Eso es, en términos generales, lo que podemos definir. Para ponerles un ejemplo muy sencillo, la topofilia se presenta cuando ustedes, por ejemplo, habitan un espacio tan íntimo y tan especial como sus habitaciones y el nivel de apego, de familiaridad con ese espacio es tal que ustedes impiden que personas extrañas a su grupo familiar incluso accedan a ese lugar tan especial que es su habitación. Mm, Otro ejemplo muy sencillo, si estuviéramos en clase y ustedes ocuparan más o menos de forma rutinaria un puesto en específico dentro del salón de clase, la tendencia a lo largo de todas las clases es cuando ingresan al salón es ocupar el mismo lugar, no necesariamente el mismo puesto, pero sí el mismo lugar donde ustedes se ubican en el salón. Esos son apegos a los espacios. Y usualmente se hace porque los seres humanos tienden a ubicarse y reubicarse, frecuentar lugares que les generaron familiaridad, confianza, que tienen sobre ellos un grado de familiaridad o de conocimiento que le genera seguridad. Por esa razón, nosotros desarrollamos esa experiencia, ese apego que se llama topofilia. Y la topofilia pues también explica fenómenos ya más sociales o grupales. Por ejemplo, cuando un grupo poblacional pequeño se asienta en un territorio, todos ellos en colectivo desarrollan un sentimiento de apego por ese territorio e impiden, o tratan, o tienden de impedir que agentes externos perturben ese territorio. Por ejemplo, hay casos muy sonados, ¿no?, de disputas entre barrios, por ejemplo, por el uso de un parque recreativo, un parque de ocio, o incluso un gimnasio de recreación. Ese tipo de espacios son celosamente ocupados por habitantes de un barrio y cuando llegan agentes externos, pues de inmediato puede ocurrir o se puede se desenlaza un conflicto. Obviamente estamos hablando de conflictos de baja intensidad. Mm. Hay también situaciones en las cuales el hecho de que los seres humanos en grupos ocupen espacios de esa manera, mm,
desarrollen sentimientos de apego, etcétera, etcétera, puede escalar a conflictos ya bélicos, ¿no? Eso también sucede, o a conflictos de alta intensidad, ¿no? Casos típicos, las naciones. Cuando las naciones se apropian de un territorio, dicho territorio es ocupado con celo, se defienden sus fronteras y las élites permanentemente están remachando en las subjetividades de la gente, que ese es su territorio, que ese es su lugar familiar, que ese es su lugar de tradiciones, de abolengo, de raíces, etc. Entonces la gente desarrolla un apego muy fuerte, de carácter nacional. Entonces, las fronteras son celosamente resguardadas y eso de inmediato, ante un agente externo invasor, pues genera una guerra o puede generar una guerra. Bueno, esa noción de topofilia, como ustedes ya pueden notar, pues va del nivel individual al nivel grupal. O sea, permite entender por qué la gente habitúa unos lugares específicos, desde una habitación, por ejemplo, hasta por qué la gente reacciona de esa manera tan visceral cuando considera que una nación o el territorio de una nación es su espacio vital. Y dicho espacio vital, pues lo defienden con celo y con violencia si es invadido o si es perturbado por un agente externo. Bueno, otra noción que es contraria a esta de topofilia tiene que ver con las fobias o los, a ver, las fobias o también los miedos, ¿no? Y la expresión que se ha usado es topofobia. La topofobia son lugares del miedo o lugares de fobias. Son lugares por los cuales uno no quiere transitar, sitios que uno evita, lugares que uno en general bordea, no considera seguros, etcétera, etcétera. Y efectivamente los seres humanos han desarrollado esta experiencia evolutivamente también y han considerado pues que hay sitios que efectivamente llaman o generan peligro, ¿no? Desde bosques muy cerrados, bosques muy oscuros e impenetrables, generan una experiencia o una sensación de topofobia, hasta por ejemplo calles o lugares de un barrio donde han ocurrido tragedias, o han ocurrido atracos, han ocurrido violaciones, etcétera, etcétera, quedan en la memoria de la gente y son considerados lugares de miedo. Entonces allí la gente tiene una experiencia topofóbica o de topofobia y evitan esos lugares. Entonces, no solamente en resumen existe topofilia, sino que también existe topofobia. Rechazo, miedo eh, eh, o fobia en términos generales a los lugares, a unos lugares específicos. Entonces, cuando los seres humanos ocupan territorios, no lo hacen de forma caprichosa. Se asientan en aquellos lugares donde hay seguridad, familiaridad, etcétera, topofilia, pero también evitan en estos lugares sitios donde hubo experiencias traumáticas o donde hay una memoria profunda de experiencias traumáticas. Entonces, evitan esos sitios, evitan esos lugares y se convierten en experiencias topofóbicas. Bueno, eso es otro concepto clave que hay que tener muy presente. El otro concepto también muy importante es el de solastalgia. Repito, solastalgia. ¿Qué es la solastalgia? Bueno, es la añoranza por lugares perdidos. Es lo que, por ejemplo, en términos muy campesinos llaman el mal de tierra. ¿Cuál es el mal de tierra? Que si ustedes están lejos de su casa o lejos de su pueblo usual de residencia o lejos de su pueblo natal o lejos en general de un lugar que ustedes antes eh, eh, pudieron vivir y gozar, el hecho de estar lejos de estos pueblos o de estos lugares genera ese sentimiento o esa experiencia de solastalgia. Entonces hay una añoranza por esa pérdida, por no tenerlo cerca, por no poder habitarlo. Y ese tipo de melancolía o ese tipo de añoranza se traduce en esa experiencia, ¿no? Solastalgia. Esto también aplica
bueno, ¿cuáles son las reacciones? Pues que la gente tiende a volver a esos lugares. Así sea en calidad de turista, pero tiende a visitarlos. O tiende a ubicarse en la geografía en lugares que puedan sustituir o que puedan compensar esa solastalgia, lugares que son lugares perdidos, pero que les recuerdan efectivamente los lugares de nacimiento, los lugares que lograron vivir con pasión, con intensidad, con alegría, etcétera, etcétera. Eso también es muy importante porque los seres humanos no se conducen solitos, allí buscando sitios de añoranza, sino que tratan de resolver esa experiencia de la solastalgia, esa añoranza de lugares perdidos, tratan de resolverlos, tratan de satisfacerlos o de gratificarlos viajando o buscando sustitutos, ¿no? Es un sentimiento muy fuerte, en la medida incluso que pasan los años, los seres humanos se van volviendo más solastálgicos, o sea, buscan estos lugares perdidos de manera mucho más intensa o frecuente. Eh, mm, ahora, ¿qué cosas interesantes se pueden destacar de esto, no? Que también la solastalgia es un elemento de pérdida muy importante que genera incluso problemas de salud mental. Por ejemplo, si hay un lugar de infancia que fue mediante una tragedia, fue literalmente borrado del mapa, por ejemplo, Armero, las personas que habitaron o que visitaron con frecuencia ese sitio y ven su pérdida, sufren una especie de vacío o de ausencia. Y ese vacío o ausencia se puede convertir en una ansiedad, en un tipo de angustia o incluso un asunto de salud mental. Porque han perdido para siempre un lugar y tratan de regresar a él o tratan de evitarlo incluso también, pero lo recuerdan, ¿no? Lo recuerdan con añoranza, lo recuerdan como una pérdida y se puede convertir en un tema de salud mental. Eso sucede mucho con los damnificados, perdón, por la tragedia de Armero, ¿no? Hay muchos armeritas que recuerdan su pueblo y que nunca han superado la solastalgia, ¿no? Eh, eh, y parece como inocuo, parece tonto, pero en realidad es una experiencia traumática, es una experiencia importante que conduce o determina sus vidas en muchos momentos. Bueno, no solamente se trata de un tipo de tragedia de esas, ¿no? También puede ser un terremoto, también puede ser, por ejemplo, un accidente industrial, la explosión de químicos que destruye un pueblo o que contamina las aguas, etcétera, y genera la pérdida del lugar en general para todos sus habitantes. Ese tipo de experiencias también hacen parte de la solastalgia, ¿no? Entonces, ya resumiendo mucho, los seres humanos siguen patrones de ocupación del suelo o del territorio que atienden a la topofilia, atienden a la topofobia y también atienden a la solastalgia. Mm. Entonces, no es que nos conduzcamos, ¿no?, de forma caprichosa por el territorio, nos desplacemos por el territorio o migremos o nos asentemos de forma fortuita etcétera, etcétera, sino que hay detrás experiencias profundas de este tipo, ¿no?, de apego, de desapego o de añoranza de los lugares, que es muy importante. Y hay otra experiencia, otra categoría clave que ustedes también tienen que pues, entender en profundidad y pues que está relacionado directamente con mmm, las experiencias de ocupación del territorio por necesidades económicas, por necesidades económicas. Esto es muy importante. Es decir, los seres humanos se desplazan en busca de la necesidad de satisfacer sus deseos materiales, su canasta de consumo, busca satisfacer
sus necesidades primarias o necesidades o lo que llamamos necesidad de bienes de prestigio, pero recorre los territorios, se ubica o se reubica también en búsqueda de suplir sus necesidades, ¿no? Es una de las conductas más determinantes a la hora de desplazarse en el territorio, ¿no? La búsqueda del pan o la búsqueda de suplir las necesidades materiales o las necesidades vitales de un grupo humano o de un individuo, ¿no? Eso es muy importante también. Entonces, si alguien migra hacia los Estados Unidos, por ejemplo a Chicago, en busca de mejores oportunidades, pues obviamente el patrón de ese movimiento migratorio, pues no es caprichoso, es porque está buscando cómo resolver un problema de medios de subsistencia o de medios de vida o de medios de progreso también. Busca un lugar para poder realizar sus proyectos de vida buena, o su proyecto de vida en general. Entonces, mm, mm, la mayoría de las colonizaciones, por ejemplo, que se hacen en el planeta, de grupos poblacionales que van de un lugar a otro, tratando de buscar o de encontrar un lugar para asentarse, pues tiene estas motivaciones, ¿no? Oportunidades para poder subsistir o para poder progresar o realizar un proyecto de vida buena. Bien, entonces, de nuevo, tratando de resumir a otro nivel, mucho más abstracto, ¿no? Los seres humanos ocupan los territorios mm, en función de varios criterios o de varias experiencias, ¿no? De comportamiento en el espacio, ¿no? Una, pues que son las necesidades, satisfacer las necesidades materiales y de otro orden. Esa es una motivación muy poderosa. Otra motivación es la topofilia, ¿no? Volver a lugares que le generaron seguridad y familiaridad, es otro tipo de comportamiento. La topofobia, evitar lugares. Y la solastalgia, añorar lugares que frecuentemente puedo visitar, ¿no? Ese es otro elemento clave, ¿no? Que ustedes tienen que entender, ¿no? 4 grandes experiencias que explican los movimientos de poblaciones humanas o de individuos a lo largo y ancho de los territorios, ¿no? Eso es importante, pues, que ustedes lo tengan muy presente. Y con estas 4 categorías, pues, ustedes pueden complejizar mucho más otro tipo de fenómenos que se suelen producir en el espacio. Eh, mm, y ya son de carácter mucho más complejo de explicar y son de 2 tipos. Uno es el que tiene que ver con los patrones de asentamiento de carácter biogeográfico, ese es uno. Y 2, los patrones de comportamiento en el espacio de carácter geopolítico. Estas 2 cosas son también muy importantes. Eh, eh, ¿Qué quiero decir con esto? Que hay lugares donde los seres humanos desarrollan de manera mucho más efectiva, duradera y, y probablemente mucho más próspera. Hay lugares que son ocupados porque tienen cualidades o propiedades biogeográficas que le permiten poder asentarse o poder habitar en esos territorios, ¿no? Una cosa es habitar y colonizar en el Polo Norte y otra cosa es habitar y colonizar en un valle intramontano, por ejemplo, alpino, ¿no? de Europa. O una cosa es asentarse en una costa muy rica para la pesca y otra cosa es asentarse en un páramo muy, muy difícil, con climas muy extremos, en un páramo cualquiera de Colombia, por ejemplo, en alturas muy difíciles para la vida. Entonces, hay lugares donde efectivamente los seres humanos tienen que considerar en sus propiedades o cualidades intrínsecas para poder habitarlo. Tienen que tener disponibilidad de agua, tienen que tener riqueza, cierta riqueza natural, o sea, cierta disponibilidad de recursos,
debe ofrecerle también condiciones mínimas para poder por ejemplo, proveerse de cosechas del bosque, proveerse de caza, de madera, etcétera, etcétera. Entonces, los movimientos migratorios empiezan a volverse muy selectivos y no solamente van allí porque hay una oportunidad, sino que de mejora o de medios de subsistencia, sino que se vuelven muy selectivos a la hora de escoger la riqueza biogeográfica del sitio, ¿no? Entonces, si hay un sitio que ofrece esa riqueza, es muy probable que tienda o que se ubique en ese lugar. Donde la biogeografía es muy extrema, es bastante adversa a la vida humana, pues evitan esos lugares, ¿no? E incluso, también es muy importante recordar que los seres humanos históricamente han tratado pues, de buscar lugares donde la domesticación de las plantas y la domesticación de los animales sea mucho más probable y rica, más variada o más rica. Entonces, donde hay lugares que permiten domesticar animales para crianza en corrales, ese tipo de espacios donde se puede genéticamente, se puede aprovechar esas especies porque se dejan domesticar, son lugares que obviamente son considerados como lugares de asentamiento, ¿no? O sitios donde es más próspero desarrollar la civilización. En lugares donde es más difícil encontrar animales para la domesticación, eh, de nuevo podemos hablar de zonas muy desérticas o zonas con climas extremos, etcétera, etcétera. Ese tipo de lugares pues no facilitan la domesticación de animales para ningún propósito. Y tiene mucho peso en este proceso el hecho de que se puedan domesticar animales que sirvan para transporte de carga o transporte de personas. Entonces, lugares donde uno puede tener animales que le permitan a uno eh, domesticarlos para poder transportar carga o transportar personas, como el caballo, por ejemplo, el dromedario, el camello, etcétera, etcétera, los elefantes, etcétera, etcétera, se vuelven lugares estratégicos, ¿no? Porque biogeográficamente ofrecen una riqueza natural importante que va a permitir a la civilización, pues, o a los grupos humanos, desarrollarse de manera exitosa. Y también sucede lo mismo con las plantas. Hay plantas que se dejan domesticar, que permiten la domesticación y que al ser domesticadas producen altos niveles de calóricos, etcétera, etcétera, como el maíz, la papa, etcétera, el arroz, bueno, el mijo. Ese tipo de plantas que son variadas, ricas y producen alto nivel calórico a la hora de plantarse, etcétera, etcétera, pues obviamente son lugares apetecidos, buscados por las migraciones humanas, ¿no? No es cualquier lugar que se vaya a... Y efectivamente, cuando las poblaciones se asientan en lugares donde hay precariedades de domesticar animales o precariedades a la hora de domesticar plantas, pues efectivamente son lugares donde la vida es mucho más dura, donde las adversidades del clima, la subsistencia se vuelve mucho más difícil, etcétera, y obviamente son pueblos que pues van a tener serias dificultades para seguir reproduciendo y desarrollándose en su proyecto civilizatorio o en su proyecto de cultural específico. Entonces, eso es otro elemento clave que ustedes deben considerar a nivel biogeográfico. Entonces, para resumirles así rápidamente, ¿no? Uno, en la categoría de la biogeografía, los seres humanos no buscan cualquier lugar a la hora de asentarse, reubicarse, etcétera, sino que buscan lugares que tengan una importante riqueza natural que les permita abastecerse de caza, de cosechas del bosque o cosechas de la selva, tengan disponibilidad de agua fresca y continua durante todo el año, etcétera. Tengan disposición de maderables para poder construir sus infraestructuras, etc. Sino que también buscan lugares donde se facilite de forma importante y diversa
la domesticación de animales y la domesticación de plantas, ¿no? Bueno. Y la otra categoría importante que explica los movimientos migratorios, los movimientos demográficos en los seres humanos, es la geopolítica. Esto también es muy clave, que ustedes lo tengan presente. Geopolítica aquí, bueno, me refiero en realidad a algo muy, bueno, más o menos sencillo, es que hay lugares que son mucho más seguros que otros para el desarrollo de una civilización o para el progreso de un pueblo en específico o una nación. Hay lugares más seguros que otros, así de simple. Y dependiendo de la elección que hagamos, ¿no? Pues es probable que yo pueda o asegurar el éxito de esa población o garantizar el fracaso de esa población a largo plazo. Entonces, por ejemplo, si yo asiento una aldea en un lugar donde no hay agua, donde no hay disponibilidad de agua, pero además, que es un tema biogeográfico importante, pero además la dejo expósita, o sea, expuesta a invasiones de todo tipo de grupos tribales, pues muy seguramente esa aldea va a fracasar en su asentamiento. ¿Por qué? Porque no se pensó en la geopolítica, o sea, en la ubicación segura del lugar. Entonces, por eso muchos pueblos de la tierra han tratado de ubicarse en lugares que les permitan tener, por ejemplo, una panorámica general del territorio, una muy buena panorámica de 360 grados para poder percibir los enemigos que se acercan, o en lugares donde sea imposible acceder a ellos, por ejemplo, en islas dentro de un gran río, o islas en bordes de costas, donde sea muy difícil ingresar, a no ser por barco, eh, en lugares muy altos de las montañas, muy altos, donde sea muy difícil penetrar, o en bases, en las bases de unas montañas, bases que le, en la base de la montaña que impida a cualquier enemigo ingresar por la propia montaña y se vea obligado solo a ingresar por ciertas rutas específicas. Todo ese tipo de ubicaciones son en realidad decisiones geopolíticas muy importantes, ¿no? El hecho, por ejemplo, de mm, ocupar un canal natural por donde pasan, por ejemplo, barcos, ¿no? O donde pueden pasar barcos. Ocupar ese canal, sitiarlo, rodearlo, vigilarlo, es una decisión geopolítica que se usa, por ejemplo, para poder machacar a otros pueblos, ¿no? Caso típico, ustedes más o menos ya lo saben, cuando ustedes controlan un canal, ya tienen un peaje, o sea, ya tienen una fuente de riqueza. El canal de Panamá es un buen ejemplo. Eso es un peaje y usted tiene que pagar. Por eso geopolíticamente es importante. O sea, es seguro tener el peaje, no solamente por asuntos bélicos, ¿no? Por asuntos de guerra, sino que también es un peaje que, si bien administrado, puede volver rica una nación, por ejemplo. Todos los canales, los canales del Medio Oriente por donde se transporta el petróleo. Hay unos estrechos, el estrecho de Hormuz y otros, muy chiquititos, que usted puede vigilar y controlar, y por allí pasa 30, 40% del petróleo del mundo, ¿no? Que se consume en el mundo. Esos pequeños canales que están allá en el Medio Oriente, si usted los controla, si usted los vigila, o los sitia y no deja pasar a nadie, genera una crisis mundial. Entonces, geopolíticamente los seres humanos se ubican también buscando lugares que sean, importantes, ¿no? Para la economía de sus naciones y que les permita, en términos generales, chantajear el mundo, ¿no? O chantajear regiones enteras. Presionar, por decirlo en términos más diplomáticos. Usted presiona o chantajea permanentemente cuando controla las rutas de comunicación, en este caso los canales. Por supuesto, hay todo tipo de canales de comunicación o de rutas de comunicación, ¿no? Hay los ríos, son rutas, usted controla el río, tiene un peaje y tiene un mecanismo de presión de chantaje sobre otros pueblos,
etcétera. Si usted tiene control sobre una mina, por ejemplo, una mina de bauxita para producir aluminio, o una mina de ferroníquel para producir hierro y níquel, o una mina de carbón para producir carbón, si usted tiene control, ¿no? Sobre esos lugares en específico que no producen comida, usted allá con eso no alimentan a nadie, ni van a domesticar ninguna especie, etcétera. No, para nada. Pero esos recursos minerales son apetecidos por muchos pueblos de la tierra. Si usted los controla, es como si usted, pues en realidad controlara la vida económica de muchos pueblos, ¿no? Muchos pueblos necesitan del carbón para calentarse, para la cocción, para cocción intradomiciliaria, para el funcionamiento de la economía todavía se requiere el carbón. El aluminio se requiere para toda la infraestructura que hay en el mundo, de todo tipo, ¿no? Y, y, y prescindir de ello, pues es muy difícil. Entonces, geopolíticamente los seres humanos también toman decisiones, ¿no? Entonces, repito, se ubican en sitios seguros para ellos, se ubican en sitios para chantajear a otros pueblos y poder derivar riqueza, se ubican en sitios para poder vigilar que no sean asediados o atacados, no sé, otra manera de decirlo, etcétera, etcétera. Pero en general los seres humanos buscan decidir geopolíticamente los asentamientos, o bien porque son seguros, o bien porque son impenetrables, o bien porque les genera chantaje, oportunidades de presión o oportunidades de negociación sobre otros pueblos, ¿no? Caso típico que ya les mencioné, ¿no? Bien, entonces, resumiendo mucho, para que ustedes lo tengan muy claro, tenemos la experiencia de la topofilia, tenemos la experiencia de la topofobia, tenemos la experiencia de la solastalgia, tenemos la experiencia de la ocupación del territorio por búsqueda de resolver las necesidades básicas o los proyectos de vida buena de las personas, y la elección biogeográfica o la experiencia biogeográfica de los lugares y la experiencia geopolítica de los lugares. Todas esas categorías son muy importantes que ustedes las tengan muy presentes, porque todas ellas influyen, tienen que ver a la hora de explicar cómo nosotros nos comportamos, cómo nosotros nos movemos en los territorios, ¿no? Incluso ustedes pueden llevar estos ejemplos gordos, gruesos les he hecho a nivel cotidiano, a nivel de un espacio como el barrio pequeño, o un espacio local como una vereda. O sea, en la vereda también, o en los barrios también, se reproducen a escalas pequeñas estas mismas experiencias o categorías, ¿no? O sea, hay decisiones geopolíticas, o sea, yo escojo lugares seguros para asentarme. eh, eh, Hay elecciones biogeográficas, es decir, en una vereda en específico yo busco lugares que me ofrezcan fertilidad natural más alta, drenajes más permanentes o continuos de agua, pendientes menores, que me hagan más fácil el trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, hay elecciones también de carácter geográfico y biológico, ¿no? Que trata de entender esas dimensiones. Por supuesto, pues hay decisiones en un barrio, en una vereda, que tienen que ver con como ya les he mencionado, con la topofilia, la solastalgia y la topofobia. Bueno, entonces, los seres humanos, en resumen, esta es una gran conclusión, no se siguen, no se conducen por el territorio así de forma caprichosa, sin tener consideraciones o intereses eh, eh, pues concretos o que no siguen ningún patrón, sino que en realidad están más o menos gobernados por estos criterios de ocupación del territorio, ¿no? O por estas experiencias de ocupación del territorio que acabo de mencionarles, ¿no? Bien, con base en esto es que ustedes pueden ya ingresar de lleno a entender la geografía humana y también pueden ya, están habilitados para entender una dimensión chiquitica
de la geografía humana, ¿no? Que es, pues, es el ordenamiento territorial, ¿no? Que ya vimos algunos avances en la clase de hace 15 días y que pues ustedes ya más o menos pueden ver hasta por qué línea, por qué horizontes que nos vamos a mover.